Bienvenidos todos a Quinto Poder. Hoy estamos en una edición más con Ricardo Flores, Lucía Medina, Isadora Santibáñez y un invitado muy especial, un invitado de lujo que nos acompaña a un mes de cerrar su administración, el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Gobernador, buenas tardes. Ya a punto de cerrar, ya llegó la nostalgia por el fin de administración, por dejar la gobernatura. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. A todos ustedes se los aprecio. Pues no, nostalgia no. Llega, como todo, presiones naturales. Yo quiero cerrar lo mejor posible y bueno, pues estamos trabajando en ello. Y pues, ¿qué nos diría para usted? ¿Cuál es, digamos, su idea de que será recordado el gobernador Tello como el que logró esto? A ver, siempre pensé desde el primer día cómo voy a ser recordado, qué va a ser la esencia de mi gobierno. Hoy, sin mentirles, estoy seguro que haya hecho lo que haya hecho y haya pasado lo que haya pasado, voy a ser recordado como un gobernador en pandemia. La gente y nuestra generación lo que tiene en la cabeza, y se los digo con conocimiento de causa, porque he hecho algunas mediciones y es increíble. Ayer eran drenajes, era seguridad, hoy es salud, es el tema de pandemia. Pero bueno, yéndonos a un tema meramente del actuar del gobierno, más allá de la pandemia, pues creo que puedo ser recordado como un gobernador que le tocó organizar la casa, las finanzas, la cuestión administrativa. Y el desempeño del gobierno estatal derivado de la pandemia, y para resolver los temas de pandemia, las medidas que se tomaron, las iniciativas que se presentaron, al final y ya en una evaluación final, ¿fueron las correctas? ¿Fueron anticipadas? ¿Faltó resolverle a la ciudadanía en materia de salud y en materia de pandemia? ¿O consideran que las cosas se hicieron bien? Mire, Isadora, yo creo que fueron correctas muchas, pero siempre va a faltar, y más ante lo desconocido. No somos los mismos, ni ustedes ni yo, de hace un año cuando empezaba la pandemia, porque ni nos imaginamos vivirlo, ni sabíamos cómo atenderlo, cómo enfrentarlo. Hoy, en retrospectiva, creo que muchas cosas se hicieron bien, creo que muchas otras quizá faltaron. Me hubiera gustado mucho que nos quitáramos las camisas partidistas, gobierno federal, estatales y municipales, y actuáramos todos en un mismo sentido, porque se trata de vidas. Hoy son más de 3,000 fallecimientos los que en Zacatecas han ocurrido. Vaya, cientos de miles y por millones en el mundo, pero creo que hay mucho que mejorar. La propia vacunación está siendo cada día más eficiente, más eficaz, más ordenada, y bueno, pues es natural en el ser humano ir aprendiendo. Gobernador, bienvenido al programa y saludo a mis compañeros. Dentro del tema del combate al COVID, a la COVID, desgraciadamente se pierden. ¿Cómo fue la relación de la Secretaría de Salud del Estado con la Secretaría de Salud Federal? ¿Sí se pudo encontrar ese equilibrio de los dos poderes? Sí, en cuanto a salud, sí, yo no tengo más que reconocimiento al gobierno federal en el tema de lo que el INSABI nos ayudó, toda la reconversión hospitalaria, el pago de médicos, el pago de personal médico. Ahí mal haría si digo lo contrario, no tengo más que reconocimiento. ¿Qué pasó con el gobierno federal? Creo que donde hubo discrepancia es, si tú tienes un esquema probado, no de un año, no de 2 años, de décadas de vacunación, en donde, y no es una exageración, les digo, una vacunación natural que se da en menores, en 3 días todo Zacatecas está vacunado. Pero si le metemos el ingrediente de servidores de la nación, de sembrando vidas, de seguridad, eso fue lo que generó en determinado momento un problema, una diferencia, no solamente aquí, sino en todo el país. Veíamos que se estaba dando un tinte político, algo
que no puedes hacerlo porque sería muy mezquino, es salvar vidas. Pero en el tema de salud no hay más que reconocimientos. Y eso, eso en Zacatecas pudo haber sido un factor de que hubiera subido el número de muertos a más de 3,000. No creo. No creo. Yo hoy con la experiencia, que es muy similar a la que ustedes tienen. Todos vamos aprendiendo en el día a día, escuchamos noticias nuevas, vemos avances nuevos. ¿Qué sí veo yo que no está pasando? Aparte de que ya muchos estamos vacunados. Es una enfermedad, yo siempre he creído, de oportunidad. Antes no le hacíamos caso, no me pasa nada, es un catarro más, he tenido 40 años catarros y lo saco adelante, y no me atendía. Y cuando me iba a atender era demasiado tarde, ya traía un problema pulmonar muy fuerte. Creo que hoy sí, lo que está salvando muchas vidas es que desde el primer síntoma, vámonos, a guardarnos y atenderlos. Entonces, esa oportunidad se está aprovechando. ¿En dónde ha sido más complicado trabajar con un gobierno federal ahora en la cuarta transformación? A usted le tocó también la transición hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué áreas son donde se ha complicado más el trabajo en conjunto? ¿No cree que abandonaron en muchas áreas a los gobernadores, a los alcaldes? Mira, más que abandono, y luego dicen que parezco defensor de la 4T, no lo soy. Quiero entenderla desde el ámbito de los programas asistenciales, desde una nueva forma de gobernar que está imprimiendo el presidente. Puedo tener muchísimas discrepancias, sí, pero también respeto lo que está haciendo y respondo concretamente a esa pregunta. ¿Dónde ha costado mucho en seguridad? Hay algo en seguridad que no está cuadrando. Miren, no funcionan los abrazos. Bajo la condición de país no. Se les encastilló los abrazos. Porque miren, en una guerra, pues va el ejército. Y estamos en una guerra en este país, una guerra del narco. Y no puedes atenderla con policías muy limitadas, y no digo en capacidades, sino muchas veces en número, en recursos, en equipamientos. ¿Por qué no? Porque yo les hablo de una policía de 1,200. A ver, en Zacatecas, una policía de 1,200 elementos, vamos a pensar, como todos, como ustedes y yo, tienen que descansar. Entonces ya no tienes los 1,200, tienes la mitad, 50 y 50, 12 por 24, pues ya no tienes 1,200, tienes 600. Y de esos 600 está el que se enferma, la mujer policía que está embarazada, que se enfermó de COVID, 1,000 situaciones, y eso te va menguando. Vamos a dejar 400. ¿Qué haces para 58 municipios? Para una extensión territorial de 75,000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo mando a Valparaíso a 10 policías, siendo que los están esperando, 200 hombres armados, 10 camionetas? Entonces, son cosas que a veces no vemos, pero que no tenemos las condiciones de afrontar de frente si no es con el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional. Vuelvo, creo que es el tema de seguridad lo que más nos ha costado. Me ha costado a mí mucho entender por qué quitarle dinero a Zacatecas. Yo digo a Zacatecas porque es de Zacatecas la minería. Si el oro, la plata se extrae de las entrañas de nuestra tierra, yo no le quito a Campeche nada de lo petrolero, yo no le quito nada a Quintana Roo de lo turístico, pero ¿por qué quitarnos? Eso sí se lo he dicho muchas veces al presidente, ha venido 6 veces. Presidente, son 800 millones del fondo minero, era algo que nos daba realmente combustible, vida. ¿Por qué quitar recursos del 3x1, que parece que no, pero esos 100 millones pues los convertíamos en 400, tuvimos que migrar? Eso es donde más nos ha pegado. No niego que quizá muchos recursos han llegado, no lo sé, porque sí estamos muy separados. Ojalá y sí estén llegando todo el bienestar, el apoyo a madres, adultos, pero no lo sé. Sé que por ahí se está compensando. Perdón. Ahora que menciona la minería, ¿usted le encontró una manera de generar recurso propio a través del impuesto llamado de remediación? Sí, exactamente. Ambiental. Sin embargo, y creo que ha resultado exitoso y ejemplar, e incluso pues judicialmente pues ya le dieron también la razón a su legalidad. Pero yo recuerdo en aquel contexto, pensando a lo largo de su gobierno, que usted llegó a mencionar que hubo
empresas que se acercaron con usted a ofrecerle sobornos. Y creo que es popular la idea de que es usted un hombre honesto y recto, pero quizá también hay la idea de que a lo mejor faltaba ahí presión, por ejemplo, para denunciar quién fue quien hizo ese intento y para judicializar ese intento de corrupción. La realidad es de que siempre en el actuar de un ejecutivo vas a escuchar mil cosas, de todo tipo. Quizá, y ahí yo recuerdo, y sí recuerdo muy bien el momento, yo fui impreciso, porque no fue una empresa. Malaria fue una persona que insinuó. Quizá yo va madurando uno mucho en esto. Y hoy entiendo perfectamente que cada palabra y cada acción de un gobernante tiene una reacción y una repercusión. Reconozco en aquel momento haberme expresado mal o dado a entender mal una situación. Siempre he tratado que todo, Lucía, sea por arriba de la mesa, que sea transparente. Sí veo como un logro de Zacatecas el impuesto de remediación. Este puro año, hace unos meses, cobramos una cantidad importante con la que logré sacar un cúmulo muy grande de compromisos, llámese proveedores. No quiero entregar una administración comprometida, porque miren, cuando yo llego al gobierno, mucho se ha hablado de la deuda. Mucho hay, la deuda va y la deuda viene. Que si eran 7,800, que si eran 7,900, esa es la deuda bancarizada. Pero deber también es deberle al cafecito, deberle a esta empresa que te surte agua. Zacatecas debía 3,400 millones de pesos. A mí me costó cerca de 2 años poder arrancar pagando compromisos institucionales. No digo que sea malversación, no digo que sea un robo, pero hoy no lo estoy entregando así. Hoy ni siquiera el 10% de esa cantidad. El día que llegó el impuesto de remediación, sí me da la tentación poder hacer, aquí simplemente afuera de este espacio, yo tenía previsto un retorno, tenía previsto cambiar los puentes peatonales, tenía previsto conectarme con Avenida García Salinas más adelante. Dije no, porque al final voy a dejar obras a medias, voy a dejar un montón de deudas de otra índole, todo se fue para pagarle a todo mundo, porque de otra manera truenas los negocios, y de por sí la pandemia ha tronado muchísimos negocios y perdido empleos. Dije, pues vamos a pagarle a la gente, y como lo pones, pues a pagarle al proveedor, al constructor, al contratista, a todo mundo, pero eso te da tranquilidad. Gobernador, dándole un poquito sal y pimienta a la charla, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es la parte que más te gustó de tu gobierno? ¿Qué es la parte en la que disfrutaste como gobernador? Ver triunfos, ver desarrollo, ver proyectos que se llevaron a cabo, gestiones. Sabes que a mí, y saben que, perdón, a mí me emociona el gracias, y me sigue emocionando. El gracias de la gente en lo particular, topármela aquí en el restaurante y te dicen gracias. Yo siempre le pregunto por qué. Pues por esto, por lo otro, eso no tiene, para mí no tiene precio, me da mucha satisfacción el escuchar que pudiste realmente ayudar a alguien. Yo no veo una autoridad en el mundo que trate de hacer mal. Todos tratamos de hacer lo mejor posible, unos más, unos menos, unos se aprovechan, otros no, pero yo quiero pensar que todos buscamos el bien común. Eso es lo que yo traté de privilegiar al máximo, y me llena mucho de satisfacción haber recorrido mi estado y conocerlo. Me jacto de conocerlo mucho, no solamente como político, sino por mi actividad anterior, y eso es muy satisfactorio. Conocer gente desde Mezquital del Oro hasta, no sé, Mazapil, o Melchor Ocampo, todo tiene una esencia en Zacatecas. Yo soy muy repetitivo, y discúlpenme que a veces hablamos de Zacatecas, el entorno, pero Zacatecas también es El Salvador, y también es Moyagua, y también es Melchor Ocampo o Apulco, y cada Zacatecas tiene una esencia. Eso me queda de gran satisfacción, conocer tanta gente. Y yo me voy a la parte contraria de la administración. El hecho, el acto, el acontecimiento o la situación que más preocupó, o en la que Alejandro Tello, no como gobernador sino como Alejandro, dijo, híjole, esto me rebasa. Y sí, efectivamente, lo tengo muy claro. Miren, cuando todos tomamos, yo le he tomado, varios de los de aquí en la mesa la han tomado, una decisión de vida, como es casarte, es un paso.
hay mucho amor, hay mucho entendimiento, pero hay una gran responsabilidad detrás. Porque luego vienen los hijos y luego vienen compromisos, retos y más compromisos. Para que le piensen bien los que están próximos al matrimonio. El La gobierno, gobernatura. el gobierno es igual, porque no puedes no llevar la manutención a tu casa, porque los niños tienen hambre. No puedes decir, es que hoy no te voy a pagar, es que hoy no voy a honrar el compromiso. Entonces te respondo, la falta de dinero. Todavía al día de hoy me tiene contra la pared la falta de dinero. Es un Estado muy comprometido en sus finanzas, con una estructura muy inflada, muy engrosada en la burocracia. Lo digo con todo respeto, el gobierno pudiera funcionar mucho, adelgazándose mucho, y habrá quien me vea y diga, ¿y por qué no lo haces? Porque es una situación que conlleva la otra. Tú no tienes la capacidad de liquidar a personas, y si las liquidas le estás quitando el sustento a una familia y entras en una dinámica nada sencilla. Yo veía, por ejemplo, hace días que se polemizó mucho lo del ISTESAC. El ISTESAC, por ejemplo, y me refiero al ISTESAC como ente administrativo, yo lo he reducido en 100 trabajadores, pero hubo momentos que aumentó 600 trabajadores. Hace 2, 3 gobiernos, no voy a entrar en particularidades, pero los Ni en salarios. los datos ahí están. Pero a lo mejor fue una visión de dar empleo. O sea, hay quien me ha dicho, es que son visiones distintas. En la izquierda, en cierta izquierda, no toda, dar empleo también en el gobierno es una manera de generar. Ya no son tiempos de un Estado paternalista. Es muy difícil. Es muy difícil, ya no hay casi ni capacidades hoy económicas de ser tan paternalistas. Los programas ya son pequeños. El campo, hace rato uno de los temas que no te contesté en lo que ha sido difícil ha sido el campo. Se han quitado muchos apoyos, quizás sí asistencialistas, lo reconozco, pero que la gente estaba muy habituada y te genera presión en el campo el no tenerlos. Ahorita que mencionó el ISTESAC, y no quiero que se me vaya ese tema, ¿por qué enviar una iniciativa de ese tema al cuarto para las 12? ¿Es parte del acuerdo con David? No, a ver, yo desde el primer momento que llegué al gobierno estuve viendo el ISTESAC como, pues se llamaba bomba de tiempo, de manera coloquial. Sin embargo, entre más estudios actuariales y análisis se hacían, yo decía, sí lo saco, sí me da. Me equivoqué, como todo, uno comete errores. En el año 2020 le tuve que inyectar cerca de 200 millones, si no miento. Ya ahí me equivoqué, no salía. A la par venía trabajándose una reforma, porque hubo una en el 2015, Lucía, que se estaba implementando en varios temas y que me tocó todavía terminar de implementar. Llegó un momento en 2020, ahí por, no sé, marzo o abril, que me dicen, la ley está lista. Nada más que no había ojos ni cabeza para nada más que para la pandemia. Era cuando estábamos aprendiendo qué era esto, y era una curva que qué va a pasar. Y era cuando quédate en casa y todo cerrado y si metes protestas en plena pandemia también está todas las complicado. protestas, y son naturales y las entiendo y las respeto, que de los gremios de restauranteros, de enfermeros, de bla bla bla, taxistas. Entonces se quedó ahora sí que guardada. Llega un momento cuando sí veo el final de la administración, digo, a ver, por responsabilidad, si tengo esta arma importante para ayudar a los trabajadores, que aquí es un gran tema, no es una iniciativa para perjudicarlos no sería hacer nada. A un hijo, cuando no lo corriges, pues, el día de mañana va a tener repercusiones negativas. Yo no soy nadie para corregir a los trabajadores, me refiero, si no hago nada, van a tener problemas. Sí, platico con el gobernador electo, con el licenciado Monreal, y digo, gobernador, tengo una iniciativa muy amplia que está aquí en el cajón y que no es tan fácil meterla, porque para meterla también hay inconformidad de los sindicatos, de los propios trabajadores. Acordamos que entrara. Lo que sí quizá nunca se platicó es cuando se autorizara. Entra, hoy está ahí, no veo, y lo digo de verdad respetuosamente, condiciones para que esa iniciativa salga. Porque tú no vas a meter, Lucía, una iniciativa a medias. Es un trabajo de abogado. Y él acordó apoyarla, imagino, ¿no? Bueno, acordamos que entrara al Congreso para que el Congreso la analizara.
es una iniciativa de este tamaño, pero que la realidad, pues se tiene que, ahora sí que estamos en un café, deslactosar, descafeinar, para generar algo que los trabajadores acepten y que el gobierno sean capaces de absorber. Y en eso están. Entiendo que ese tipo de acciones de que el gobernador Alejandro Tello, como muchos otros gobernantes del país y del mundo tal vez, se tienen que tomar en razón no de popularidad, supongo que es en razón de responsabilidad. Totalmente. Ahora, yo haría una pregunta sobre un dicho popular en la política: el respeto al sexenio ajeno es la paz. El respeto al quinquenio ajeno es la paz. ¿Qué tanto ha entrado las opiniones del gobernador electo sobre las acciones de cierre de quinquenio? No, ha sido muy respetuoso. Yo tengo que reconocer en David, en el gobernador electo, un hombre maduro, un hombre que entiende la gran responsabilidad que tiene. Al final del día somos quien hemos tenido esta responsabilidad, quien damos la cara y quien seremos juzgados por la historia y por la sociedad. Yo en todo momento he encontrado primero un respeto, una respuesta a los temas. Sí, yo por voluntad he platicado temas con el gobernador electo porque sé que le van a impactar. Les pongo uno muy fácil: el pliego petitorio del Tzutzemó, que es medio extraño que estemos en agosto y apenas estemos negociando un pliego petitorio. Ya se va a acabar el año y apenas. Sí, nada más que vuelvo a la pandemia. Lamentablemente, y en paz descanse, Miguel Toribio, a quien me jacto de decir era mi amigo y era yo su amigo, fallece. Se va un proceso en el Tzutzemó, hay inconformidades y se va el tiempo. Y de pronto empiezas a negociar a estas alturas. ¿Y por qué lo saco? A quien le toca prácticamente pagar, pues ya es al siguiente gobierno. Es bien complicado los ejercicios truncos. Tú eres gobernador hasta tal día y del 12 para adelante, porque es un solo presupuesto. ¿Cuándo fue la última vez que pudo reunirse con el gobernador electo? Nos reunimos frecuentemente, creo que fue la semana pasada cuando nos sentamos con los equipos de entrega-recepción. Me parece muy maduro los elementos, los compañeros que están llevándolo a cabo de ambas partes, y donde yo les dije, a ver, todo lo que vaya saliendo, pues hay que ponerlo sobre la mesa y ver, aclararlo, pues. No debe de haber. Yo estoy muy tranquilo en el tenor. No hay nada oculto, no hay, a mi decir, malos manejos. Espero no vaya a resultar ningún mal manejo, porque hay algo que ustedes deben de saber. Desde el primer día que llegué al gobierno, empecé un proceso que culminé un mes y medio después, que fue una reforma constitucional, donde ahora sí que cada quien es responsable de sus actos. No es el gobernador, es cada quien que lo hizo. Si el día de mañana me dices, es que en los cafés hubo problema, pues el encargado ahí de los cafés tiene que responder. Es hacer corresponsables a la administración. Antes de pasar a otro tema que supongo que lo va a hacer Isadora, hubo también un tema que parece que estuvo ahí platicado entre ambos, que es esto de los megabonos que llamaban, que denunciaron algunos legisladores presentes y futuros. ¿En qué quedó eso? ¿Sí se van a dar? Es buen tema. Me pide el señor gobernador electo David Monreal, pues, y lo entiendo, es natural que lo ayude, porque en el tenor de que viene con un equipo se requieren espacios, requieren nuevas visiones, cualquier gobierno. Entonces decidimos sacar una convocatoria y lo reconozco. La convocatoria como que es ambigua y habla de un techo, pero no te dice que es un techo. Entonces, bueno, como todo, siempre hay quien, no los voy a calificar, no les voy a poner ningún calificativo, hay quien siempre ve las cosas de alguna manera. Hubo alguien que decía, es que va a liquidar amantes, querida, le puso 1000 cosas. Para mí un respeto a las mujeres total, o sea, con todo respeto, no puedes estar tratando a las trabajadoras del gobierno de esa manera. Pero buena ayuda le dio. Lamentablemente lo único que hizo es polarizar un tema que, primero, la bolsa de liquidaciones está autorizada por el Congreso. Segundo, yo no puedo liquidar a Juana, Pedro o a la Lupita a mi antojo.
creo que la ley es muy clara y especifica cuánto le corresponde. Imagínense que yo llego y a ti te voy a dar 10 y a ti 8 y 5. Sí, oye, no, mira, a mí me tienes que dar tantos días por año, me tienes que dar. Entonces, lo único que hicieron, pues fue, ahora sí que mover el avispero. Se malinterpretó para hacer grilla. Pero creo que perjudicaron mucho al gobierno entrante, porque toda la gente lo único que hizo fue: voy a ver lo que me corresponde, voy a ver. Había quien tenía la voluntad de decir: a ver, yo no soy de ese equipo, yo me voy. ¿Qué respuesta tuve? Pues sabes que yo no me voy a ir. A mí ahora me liquidan. Ahora me liquidan y me liquidan bien. Entonces yo le dije: señor gobernador Monreal, buena ayuda te dieron estos amigos, pues que de todo. Dígale, no me ayudes, compadre. No me ayudes, compadre. Hay quien no ha entendido, y vuelvo a lo que yo decía hace rato. Cualquier comentario, afirmación, acto que hace uno tiene repercusiones, y creo que no le midieron quienes ahí trataron de pegarme, lastimaron al gobierno entrante. Le va a costar muy caro, y lo lamento, porque mucha gente, pues sí, no, ya está en otra postura. Gobernador, y hablando de los acuerdos que usted ha tenido con el gobernador que va a entrar, con el próximo gobernador, el gobernador electo David Monreal, se dice en el pasillo político que efectivamente que ha habido mucho diálogo, que se ve mucho acercamiento entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, y se ha mencionado mucho, y eso yo creo que es importante que se aclare públicamente, el hecho de que hubo un acuerdo entre David y Alejandro Tello para entregarle el gobierno a los Monreal, para no respaldar a los candidatos de la coalición, y que al final de cuentas este acuerdo se da derivado de que Alejandro Tello quiere una protección o salir tranquilo de esta administración. Un acuerdo a cambio de cierta inmunidad y de que no existe esta llamada persecución política que se da en los cambios de administración entre partidos políticos. Efectivamente, que aquí en Zacatecas no haya ese tipo de nombres que se persigan después del término de esta administración. Entonces yo creo que sí es un tema que de palabras del propio Alejandro Tello puede ser importante que se aclare. A ver, en política se dicen 1000 cosas. Cada cabeza es un mundo. Yo respeto, no voy a descalificar quien dice ese tipo de afirmaciones. Yo me dediqué a mi trabajo, no tengo absolutamente nada que ocultar ni de que me protejan. Tan es así que quien se atreva a afirmarlo, pues también debería decir: es que trae tal empresa, trae tal prestanombres, trae sus cuentas públicas, ha hecho una porquería. Todo lo contrario, me jacto, y ahí digo, nunca me gusta hablar en primera persona, pero sí te puedo decir que soy el gobernador que menos observaciones ha tenido ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Auditoría Superior del Estado. No he tenido ni un escándalo. De la mesa de ustedes 4, con todo respeto, y estamos ante las cámaras, no me podrán decir: es que es dueño de tal empresa constructora, es que pedía tanto porque le dieran obra, es que trae tal prestanombres. Pues aquí estoy frente a las cámaras y frente a la gente. Entonces, quien dice eso, pues respetable. Siempre habrá mitos, y también es parte de la política. Ni cuentas en Suiza ni propiedades en el extranjero. Mira, una vez hubo una política, no voy a dar nombres, se atrevió, acusó que yo tenía propiedades. Dios ha sido muy generoso conmigo toda mi vida. Me cayó Santiago Nieto a la semana. Dije: don Santiago, analíceme todo. ¿Esa declaración la dio pintándose en el Senado o no? No sé. Pero le dije: por favor, sí me revisa todas mis cuentas. Y ahí está. Tengo mis declaraciones, todo. No es eso, Isadora. Creo que fue un tema polémico todo como se dio, y entiendo bien al interior del PRI, a quien yo le debo mucho, que me haya dado la oportunidad de ser candidato al Senado, de candidato al gobierno. Creo que todo lo que se dio en torno al partido, primero una alianza con el PAN nueva, no fácil, aunque se diga, es complejo. Eran agua y aceite hasta hace unos meses, entonces no ha sido tan sencillo. Segundo, luego el tema de equidad. Había quienes habían estado trabajando por muchos años buscando una candidatura. De pronto, ¿sabes qué? Hay equidad en Zacatecas, hay género femenino. Teníamos una excelente candidata en la senadora Claudia Anaya. Mi respeto, siempre lo he dicho. Pero siempre se perfilaron las cosas hacia otra opción. Porque en política, Isaura, hay quien levanta la mano. Y hay quien te dice: oye, a mí me interesa.
Bueno, tú estarás en tu derecho, porque al final es un partido y sí tiene que ver un gobernante de un partido decir, pues sí, lo veo bien, lo veo mal. Faltaba que levantaran las manos las mujeres, y creo que se ha avanzado mucho. Miren, yo nunca voy a olvidar cuando voy a conocer mi gabinete. Luego empezaron las descalificaciones hacia la mujer. Yo recuerdo perfectamente, y voy a dar nombres. Fabiola Torres era secretaria general de gobierno. ¿Pero por qué Fabiola? Esto, lo otro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no Lucía? ¿Y por qué no Isadora? Vivimos en una comunidad que, aunque digamos que no, hay un grado muy alto de machismo. A ver, ahí va a mandar la esposa. Ahí Cristina es la que va a decir y va a deshacer. Porque siempre creo que existe una situación que no se dice, pero que está vigente en torno a la mujer. Entonces, bueno, yo sé que para Claudia no fue nada sencillo. Mi reconocimiento, Morena muy posicionado. No me puedo engañar, desde el 2018 que gana el presidente López Obrador, vemos una ola que no bajó. Un gobernador sí está enterado de las cosas, te dan elementos. Nunca vi un Morena, sea él quien le pusieras, muy arriba en la semana. ¿Y el 2018 no considera usted que marcó el principio del fin de PRI, PAN, PRD como partidos, como eran hasta entonces? Como eran hasta entonces, sí. Sí, creo que marcó el fin. Sin embargo, son partidos que se están reinventando, que optaron por una alianza. Miren, vaya, estamos ahora sí que estamos como amigos, ¿no? Fuera de partidos. Yo después de lo que pasó, cuestionaría si fue correcto que en algunos lugares los partidos fueran separados, en otros unidos, en otros medio híbridos. Creo que eso confundió mucho a la ciudadanía. También no es fácil de un día para otro, sobre todo PAN-PRI, creo que ahí es donde más diferencias hay, pero ahí va. Y entrando al tema de los partidos, en el quinquenio, ¿cómo fue la relación institucional, gobernador, presidentes de los partidos, representando obviamente a sus militantes? Mira, Ricardo, compañeros, tiene que ver mucho con lo que Isadora me preguntó de acuerdos. Es que yo busqué siempre acuerdos. Yo no tenía una mayoría. Si no lograba acuerdos, no puedes gobernar. Es bien importante el Congreso, a veces más de lo que nos damos cuenta. Entonces sí busqué acuerdos en todo momento. A veces los problemas son porque en la legislatura tienes una fracción, y lo voy a decir tal cual, no es secreto, traes una fracción de Morena, cuando tú me preguntaste con los presidentes de los partidos. Pero no traen un acuerdo con el presidente, y no solamente con Morena, en varios institutos políticos el presidente no te representa a los legisladores, los tienes que acordar con los legisladores. Como yo busqué. ¿Y con quién prefirió acordarte yo? ¿Con los grupos parlamentarios o con los presidentes de los partidos políticos? Es que prácticamente, Isadora, lo teníamos que hacer con los grupos parlamentarios. No voy a hablar más, ya algún día seré exgobernador. A veces tenías que acordar. Algún día podré. Tendrías que acordar más allá. Tendrías que acordar con actores ajenos a la propia legislatura. Dicen que en política todos traen padrinos o traemos, y a veces tenías que, y es natural. Entonces, pues yo buscaba cómo sí se pudieran dar las cosas. Ya había quien decía, bueno, pero ¿por qué acordar? Pues es que si no acuerdas nada, todo estaría empantanado. Es como acuerdo para generar gobernabilidad. Es generar gobernabilidad. Yo tengo la perspectiva contraria de la que tiene Isadora, digamos, por estar fuera quizá del PRI. Al contrario, los cambios que hizo en el último año en Sedusac, por ejemplo, muchos se interpretaron como que se estaba haciendo ya un ejército de operadores políticos justo para la elección. ¿Por qué los cambios en esa área? No, pero fíjate, todo lo que hace uno tiene interpretaciones, y lo digo concretamente. En el caso de una perspectiva desde otra. No, y es cierto. Era coincidencia que supieran operar. No, mira, en el caso de Gema Mercado, a quien le tengo, aparte de un gran cariño, un gran reconocimiento, siempre le he considerado una profesionista muy capaz, sí. Una mujer muy seria. Cuando le invito, se me queda viendo y me dice, ¿por qué yo? Yo estoy ajena estoy en los temas de ciencia, de tecnología, pero dice, sí, pero sí, me aviento el reto. Pero también con muchos, como fue el caso de Fabiola Torres, dije, bueno, pero un tiempo.
porque viene un desgaste y porque tengo también otras responsabilidades. Entonces, son plazos que se cumplieron, en donde al final hay otros proyectos personales. Quizá, ¿por qué no? Dijeron, híjole, ahí viene la elección. Yo no quiero desde este espacio entrar en esa dinámica que sé que es desgastante. Todo. Pero fue una decisión de ella, digamos. ¿No? Yo te diría que fue una decisión consensuada y que fue, sí, desde un principio, desde mucho tiempo atrás, una decisión de Gema. Concretamente, preguntaste, Ceusac, de decir, a ver, yo hasta este momento, y es que sí son etapas, Lucía. Una etapa es el arranque, otra etapa pues la consolidación y muy rápido. Como las carreras de relevos. Y luego ya viene, y la etapa final, Y el fondista, vámonos. hay muchos que no la quieren vivir y te lo dicen desde el principio, sí, pero yo sí no le entro a esto. A mí me criticaron mucho en el partido porque quizá mi gabinete no era un gabinete priista. A ver, ¿qué tenía que ver un Bárcenas que no era de aquí? A ver, yo le di, y creo que ustedes lo saben muy bien, yo le di al empresariado la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo en la figura de Yarto. Ellos se encargaron de buscar a los personajes. Yo le di a algunos... Pero usted los mantuvo. O sea, al final de cuentas es decisión de un gobernador si cambian, si se quedan. Yo los mantuve porque al final vas evaluando, estás con el Consejo de Desarrollo, lo pones a que lo validen y vaya, se van dando resultados y sí, al final la responsabilidad es mía, totalmente es mía. Y está el gobernador en su análisis de salida, su análisis final de su gabinete, ¿cómo se califica? Se equivoca uno, acierta uno. Pues sí, hoy lo puedo decir. En algunos compañeros acerté, en algunos me equivoqué, porque... ¿Dónde pudo haber sido mejor? No voy a Díganos lastimar. quizá alguien que le sorprendió, que le dio más de lo que esperaba. alguien para bien. Decir, No. Alguien que se lleva la estrellita. No, a ver, no, porque... Pero no se vale decir que Geusalas, diga nosotros. No lo haría porque automáticamente estaría poniendo en otro nivel a otros funcionarios. Hay muchos. Aquí entre nos. No, aquí, a ver, me sorprenden jóvenes. Sí me sorprenden jóvenes. Como De Geu. veras, no es un tema político. No, ni siquiera como secretarios, Isadora. Me sorprenden muchos jóvenes en posiciones de directores, de subdirectores, que no esperaban lo que ustedes dijeron. Me sorprendió. Hay gente que resolutiva, eso es lo que uno necesita. Que una vez que tú le dices, oye, te encargo esto, te olvidas y eso está hecho. Porque hay gente que le encargas esto y le vuelves a encargar esto y le vuelves a encargar esto y se empieza a convertir en un problema para ti. Y a veces lo tienes ya que brincar porque es más resolutivo su asistente o su segundo de a bordo. El gobierno es tan grande que se presta a eso. Gobernador, y hablando del tema del gabinete y de los funcionarios, más que un tema político, yo creo que un tema social. Es que sí se llegó a percibir a algunos funcionarios y servidores públicos, principalmente los del primer nivel, con mucha prepotencia, muy inalcanzables, que no tenían acercamiento ni siquiera con las personas que trabajaban en el día a día. Nombres, Aquí entre nos. Pero sí, en el tema general, sí mencionaba incluso algunos que ni siquiera vivían en Zacatecas, como Yarto, como Bárcenas, o sea, sí gente que no vivía en Zacatecas y que estaba como en otro mundo. En ese sentido, ¿usted le importaba el trato que le dieran a los trabajadores de la ciudadanía? ¿Habló con ellos referente al tema del cómo se manejaba? Yo, por ejemplo, fui diputada en el periodo de Alejandro Tello, en el primer periodo, y nosotros no nos estamos, se lo llegamos a Mire, Isadora, es cierto, yo durante estos años... Era más fácil que nos contestara Alejandro Tello como gobernador que cualquiera de sus funcionarios. Es cierto, muchas veces yo escuché de decirle a algunos compañeros de los medios, es que está solo el gobernador, al final tiene que dar la cara, tiene que salir. Sin embargo, cuando ya platicaba en corto, o pensaba bien concretamente, ya era donde luego empezábamos con ambigüedades. No a los que mencionaste, sino a todos, yo siempre les pedí un trato humano. Nunca, eso sí se los garantizo, nunca, ni en el gobierno, ni en mi vida personal, nunca me faltó el respeto a una persona.
Ahí sí mismo. Porque tengo una formación personal, mis padres, mis hermanos, hasta personal de lo que yo he vivido. Entonces yo decía, a ver, a nadie le pueden faltar respeto. Sí tengo que reconocer, no de primer nivel, pero vuelvo a las mujeres. Y por eso saqué una ley de acoso. Muchas mujeres durante este tiempo se me acercaron, cámbiame. ¿Pero por qué? Cámbiame. Tú ya te las oyes, había algo malo por ahí, había acoso. Es algo muy natural en nuestra sociedad. Sí me equivoqué en algunas cosas, lo reconozco. Bueno, no puedo hablar cosas, algunas personas, hay unos muy resolutivos, pero vaya, también es mi responsabilidad si hice algunos cambios a tiempo. Vaya. Sí, porque era lo que contrastaba mucho, ¿no? Un gobernador muy cercano, un gobernador, la verdad, muy como humilde, de muy buen trato. Maneja su propio vehículo, cosas suaves. Sí, no, o sea, cosas que no son como el común de un gobernador, pero sí tenías funcionarios que a lo mejor estaban muy alejados de la figura que tenía el gobernador y que a veces se sentía que lo dejaban solo, como si estuvieras en una cancha de fútbol y el portero estuviera pateando otra de cada Es cierto. ¿En qué momento de su administración, en estos 5 años, en qué momento se llegó a sentir solo? Híjole, la respuesta les va a sorprender. Exactamente lo que decimos en los 5 años. Pero así es, y lo he platicado con otros gobernadores, así es. El día que ganas es una noche festiva, una noche de alegría, despiertas y son 1000 entrevistas, nunca se va a olvidar el día siguiente a la victoria, con los medios nacionales, con me van a entrevistar fulanita, yo la veo en la tele, pero el siguiente día te cae el 20 y empieza la presión y los nervios, ¿con quién voy a gobernar? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer mal? Y ahí es donde te empiezas a sentir solo, porque no que estés solo, pero me refiero a la soledad de la decisión, porque al final tú me dicen, es que debes de hacer esto, pero al final tú lo vas a hacer y tú vas a ser responsable. Siempre te sientes solo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Me tocó a mí mandar alguna vez algún mensaje al gobernador y contestaba por ahí como las 5:30 de la mañana, más o menos. ¿Cuál es un día normal del gobernador en funciones en su diario vivir? ¿Empezaba a qué hora se acaba? Sin ver tantos asuntos en específico, pero la presión del día, ¿qué hora se empieza, qué hora se acaba? Miren, es bien interesante eso. Una de las cosas curiosas que me pasó es que al principio yo soy muy cuadrado, muy matemático en mi vida. Dicen que la escuela era más o menos igual. Y entonces pues las cosas deben de funcionarse. Entonces yo llegaba a los eventos y me decían, es que no hay nadie. Y decía, chido, entonces me espero. Decidí. Nos acostumbramos a empezar un par de horas tarde. Entonces decidí entrar y pues ni modo, yo sé que es mal visto y que estás solo y que no va a volver a pasar. Y no volvió a pasar. Efectivamente. Sí, es decir, generando una línea. Yo me levanto a las 5 porque me acuesto temprano, también lo reconozco. Y tengo siempre una agenda base. Ahorita ya es muy diferente porque con el tema de la pandemia, pero ahorita no hay eventos. Ya hasta se vino a tomar un cafecito. Ya viene aquí a tomar un cafecito. Pero sí trataba de respetar al máximo una agenda y es donde empiezan mucho las presiones. Porque tú llenas una agenda y luego empiezan a suceder. Todos los días algo sucede. Es increíble, pero todos los días algo sucede. Si no se voltó un camión, hubo un accidente, hubo un atentado, hubo algo, bueno o malo, pero algo pasó que te trastoca tu día a día. Y entonces empiezas a, sin incumplir, nunca llegar tarde, pero te empiezas a saturar. Gobernador, hablando de las agendas, dentro de algo que usted tenía como un compromiso, como una meta o un proyecto importante para Zacatecas, era el tema de Milpillas. Sí, ¿qué pasó? Es bien sencillo. El tema que más, estoy seguro que más me han pedido al gobernador electo, obviamente seguridad, y es agua. Y agua en la zona urbana, porque luego pensamos que todo el estado tiene un problema de agua, ¿no? Es increíble, pero Tepetongo no tiene problema de agua. Ahí va el señor Ricardo Juez a pescar y sabe que el pozo
funciona y la gente lo paga, pero tenemos un gran problema aquí en la zona urbana, que es la más poblada, y también en Fresnillo. Milpillas es un proyecto que no es de Alejandro Otegi, que cuando llega Alejandro Otegi al gobierno, le llama al titular, nunca se va a olvidar, de Conagua, y le dice: Tello, ahorita se me va el nombre del titular, dice: ya tengo el título para Zacatecas de aguas no comprometidas. Pues yo voy a asesorarme, no es uno sabe lo todo, pues es para la empresa. Pues órale, ya recibo, ustedes han de recordar con eventos, se nos da el título, y empieza un proceso de un proyecto que implicaba pues comprar la tierra y que implicaba dinero para construirla. Pues ándale, que el gobierno federal, no miento, que los diputados federales en el presupuesto de egresos le etiquetan, si no miento, 900 millones de pesos. Yo tenía rápidamente que comprar la tierra. Empiezo con la compra de la tierra, pero siempre donde hay dinero, dicen que el diablo se aparece, y esta hectárea que costaba, no sé, 10 pesos metro, esa costadero, ahí no servía para nada, pues resulta que te la quieren dar en 5. Y empiezan los intereses y los liderazgos tan nocivos, y nunca voy a cansar de decirlos para Zacatecas, a lo largo de los años, que solo hay una empresa, Cristal, si no miento, que se encarga de negociar con los ejidatarios o con los propietarios de la tierra, porque es una empresa, a eso se dedican, lo hacen siempre los gobiernos para los derechos de vías, para las carreteras, tienen el expertise, saben ahora sí que tienen los costos de hasta dónde. Se hizo una contratación adecuada, pero sí, no quiero alargarme mucho, de pronto resulta que te venden muy caro, y que esto y que el otro. Para no hacerles el cuento largo, dije, no, es que eso no va a dar. Se para la presa, ya recordé el momento. Viene el señor presidente López Obrador en su primera gira como gobernador electo, a lo mejor miento, pero creo que era todavía electo. Presidente electo, perdón. Y ahora el evento de las rechiflas que vivimos todos, y alguien, nunca se va a olvidar, se los aseguro, no eran ni 4, levantaron una pancarta que decía no a Milpillas. La lee el presidente electo y dice: a ver, no a las imposiciones. Y desde ahí ya Conagua tuvo otro trato hacia mí. Cambian a la titular, y luego llegó una titular, me dice: a ver, sí, gobernador, sí, ahí está el dinero, pero si hay oposición, no hay presa. Y eso fue lo que lo detuvo. No fue quizá que a lo mejor si hubiera estado en manos de la Secretaría de Gobierno, que quien normalmente negocia esas cosas, ¿no hubo ahí una tranza con esa empresa? Pues mira, se ha hablado mucho, se ha auditado mucho, está ahí todo abierto. Yo lo digo públicamente, los papeles ahí están. O falta de experiencia en el manejo del problema. O líderes sociales que se metieron. Fueron muchas cosas. O lo vieron muy como empresarios y no vieron a las personas como personas. Malos manejos, pues no soy yo quien para decirlo. Ahora sí que las revisiones que han hecho y las que se hagan, que saquen lo que hay en Milpillas. Definitivamente hay procesos abiertos. ¿Quién es el dueño de la empresa? De la empresa de Cristal. Bueno, no tengo el acta constitutiva. Quien estaba al frente era el licenciado Carrillo, el que está al frente de la empresa. Desconozco cómo está. ¿Es zacatecano él? Ándale, ya son, no sé. ¿Licitó? A ver, una licitación. Sí. Pero es Tauro con ascendente. Todos los temas, es una buena, eso me gusta, eso que dijo Lucía. Yo he tratado todo y hay quien me dijo: a ver, la estás regando, así no son las cosas, la gente no va a estar contenta. Dije: no importa, pero es más transparente. Todo lo he licitado. Hoy en el país están sucediendo muchas cosas, Nada licitado. Bueno, ahora sí que en el informe final lo voy a decir, no quiero dar un dato erróneo, más del 60%, todo lo que es licitable se licita. Yo sí prefería no entrar en invitaciones ni nacionalizaciones. Criterios de excepción. Recuerdo que incluso las pasaba por Facebook, las primeras, dejó de hacerse eso. Es que miren, a ver, hay que hablar las cosas como son. En campaña me reclamaban mucho opacidad. Es que ya no queremos que las constructoras del sexenio y que esto y que el otro, ya sin entrar en particularidades. Bueno, sí me comprometí con la Cámara de la Construcción a un decálogo y de eso tenía que ver primero con una criba de las empresas, porque luego resultaba que Juanito, que se dedicaba, era abogado,
pero como no traía casos, se metía constructor, aunque no supiera nada de la construcción, pues nomás vas, te inscribes. Entonces uno de los temas que metimos, a ver, vamos a ver si es cierto, pues que tienes activos fijos, que tienes la revolvedora, que tienes el camión, por lo menos que realmente hay un responsable de obra. Entonces los constructores se fueron haciendo menos. Y sí, lo que dice Lucía es correcto, las transmitimos en vivo, se hizo el portal transparente, que fíjense cómo es la vida, nunca soñé que pasara esto. Un buen día los constructores me hablan y ahí voy. Oiga, no queremos que esté dando la información. Pero si ustedes me pedían, es que nos están extorsionando. Ahora, como saben que Ricardo, ya va a agarrar como proyecto. saben que va a agarrar dinero de la obra X, ya me hablaron, oye Ricardo, quiero esto. Fíjense, cosas que ni nos pasó por la cabeza. Pues ahí vamos a meterles clave, que el A1 y el B7, pero pues así estamos viviendo esto. ¿Cuáles son sus planes una vez que deje la gubernatura en menos de un mes? ¿Qué tiene planeado Alejandro Tello para su vida, para su futuro, su carrera? Mira, el otro día hacía yo un recuento rápido de mi vida. Tengo 27 años trabajando. Inicié en un banco, en una institución financiera. Ahí duré muchos años, luego en Grupo Modelo, luego incursioné un momento en una tesorería municipal. La gran parte de mi vida ha sido en la iniciativa privada. Tengo muchas ilusiones, tengo 50 años, tengo hijos chicos. No tengo una manera de estar en mi casa en una hamaca y decir voy a vivir lo que Dios me preste sin hacer nada, no. Sería lo peor, porque imagínate, aunque tengo una renta o aunque tenga esto, un ahorro, ¿qué imagen van a tener mis hijos de mí? Creo que la educación es ver lo que hacen tus padres. Si tú ves un padre que se levanta, que se esfuerza, que es pulcro, que es mil cosas, vaya, en una familia todo lo ven. Uno no es, y lo digo ya como un hombre de 50 años, uno no es más que un reflejo a la larga de tus padres. Pues quiero dar el mejor ejemplo a mis hijos. Eso es lo que... ¿En Zacatecas va a estar? No, Lucía, por una lógica muy sencilla. Hoy entiendo que hay que dar espacios y en política se dicen muchas cosas. Si yo estoy aquí un día más, le van a decir al gobernador Monreal electo, ya en funciones en ese momento, no, es que Tello se reunió en el cafecito con Lucía y con Isador y los acuerdos, porque así es la política, hacen acuerdos y nos va a odiar a los tres al día siguiente. No, o antes hay que dejar espacios. Ahora entiendo esas leyes no escritas, tienes que dejar que quien llega gobierne. Pero los últimos 3 exgobernadores siguen vigentes en la política. Pero usted ya mejor. 3, ¿quiénes son? Miguel, Ricardo Monreal, Amalia García, va a ser diputada federal. Porque a lo mejor ellos son políticos desde su esencia. No yo no. Yo traigo otra formación y traigo otros ímpetus creo que quiero aprender, quiero hacer cosas. Ernesto Zedillo también dejó el gobierno para irse a trabajar ahí, a asesorar fondos privados. Cuando estuve en el Senado, que fue una gran experiencia, nuevamente Dios me iluminó y me dio la oportunidad de estar en una comisión de ciencia y tecnología y ves tan amplio el mundo que dices, caray, pues es que hay mil cosas, no nos debemos de cerrar y Dios proveerá. Entonces yo quiero hacer algo diferente. Entonces la carrera política de Alejandro Tello concluiría ya terminando el quinquenio de gobernador. Siempre me dicen, no digas que ya no, por lo pronto yo me voy a un descanso largo. Bueno, ahora esa de la política. De la política. Esa respuesta me lleva a una pregunta. Ya me la sé casi. De la vida política de Alejandro Tello, ¿cuál fue la etapa que más se disfrutó y cuál fue la etapa más ruda políticamente? No sé por qué siempre le voy a tener un recuerdo entrañable a la tesorería municipal de la capital. Me casé, fui padre. La política, aunque fue en el 2001, creo que 2004, hace ya 20 años, era distinto y es muy ruda, demasiado ruda en todos los ámbitos. Entonces son los momentos que aquilato muchísimo. No puedo decir que padecí la gobernatura, no, claro que es un privilegio y que es una oportunidad única que muy pocos tenemos en la vida, pero no es nada sencillo, es sumamente ruda. Pero en un descuido, en un par de años lo veremos apoyando una candidatura de su esposa acá. Yo pensé que me lo iba a preguntar. Pues mira, Cristina es una política, es una buena política, le gusta, activa.
activa, no sé, solo la vida nos dirá. Hoy los dos traemos muy claro que tenemos un compromiso muy grande, que son dos semiadolescentes que entran en una etapa muy complicada. Igual de difícil que una gobernatura, dicen. O más. Los que son papás de adolescentes entienden a lo que me refiero. No es sencillo. ¿Ella ha manifestado que le gustaría? Sí, a Cristina le gusta la política, ha sido muy respetuoso. Para mí ha sido... Que ella no ha estado en un cargo político de elección como tal. No ha Su sido pasión de la doctora, La medicina. No lo llevó, ¿sí? ¿Usted cree luego más la que política, sí. No lo llevó a complicar esta promesa en un discurso que a mí me gustó mucho al inicio de que su familia en su corazón, pero lejos de su decisión. No, ¿Se cumplió eso? Sí, porque fíjate que ya, ahora sí que en la casa, en la alcoba, en la intimidad, Cristina no intervenía. O sea, era respetuosa. Sí, claro, me decía, creo que ahí, pero respetuosa finalmente. Sí, la escuchaba, como escucha uno también a los padres. Te decía a los hermanos, no, mi hermano siempre fue demasiado respetuoso en esos temas. Mi padre en algunos momentos, pero no, muy respetuosos todos. Yo tengo una familia muy chica. Mi papá, mi mamá, un solo hermano, una esposa, una esposa. Nomás una. No lleva dedicatoria. Entonces, y la misma con la que Se llegó inicié. se puede decir que había muchos parientes de ella, sobre todo en ámbitos administrativos. Sí, es cierto. Y ahí están, ya ahí estaban. Y ojalá y sigan. Es una familia muy grande. Cuando llegue. Es como los Flores. No, a ver, los Suárez. A ver, son familias que de pronto me decía Cristina, pues fíjate que sí, es hijo de mi tía, no sé qué, pero respetuoso en todo eso. ¿Estaban antes que usted? Sí, fíjate que Luis Enrique, en paz descanse, una vez me habló, era un buen amigo, y no agraviando, y me dijo, oye, paz. Y dije, hijo, me sacó un montón. Entonces ya voy con Cristina y le digo, oye, pues paz. No, pues resultó que sí, el 90% o 95% Sí, estaban. familia. Eran y estaban desde antes de que yo entrara. Y es gente que tiene muchos años en el gobierno y bueno, solo ellos sabrán si siguen o no siguen o si les permiten continuar. No, ella en la realidad, muy respetuosa, muy proactiva. No terminaré nunca de agradecerle. Fue la pareja idónea para un gobernador. Gobernador, un último mensaje antes de dar por terminada ya esta entrevista, algo que quiera decir en sus últimos días como gobernador. ¿Qué le quiere decir a los amigos de Quinto Poder? Muchas gracias por todo, por su paciencia, por su confianza, por todo lo que hemos vivido. Han sido años muy difíciles, un país inmerso en una escalada de violencia brutal que nos duele a todos y que conlleva inseguridad, lo reconozco, un mundo con una pandemia. Entonces, pues nada fácil. A veces me dicen, híjole, qué difícil te tocó. Digo, no, pues digo, a mí me tocó en esta postura, en esta posición, pero a ti también te está tocando vivirla en otra. A todos nos tocó difícil. Entonces, pues Dios quiere muy pronto todo esto sea mejor, cambie, que a nuestros nuevas generaciones les toque nuevamente esas libertades que tanto hemos visto que se han contraído. Gracias a la gente. Déjeme nada más una pregunta que la tengo en la mente desde Ay, ayer. mamacita. No, tranquilísimo. ¿Qué le diría el Alejandro Tello de hoy, del 2021, al Alejandro Tello del 12 de septiembre del 2016? ¿Qué consejo le daría? No te metas, no. No, creo que he madurado mucho. Hoy pienso mucho más las cosas. Yo le diría a aquel hombre de hace 5 años, pues tienes que ser mucho más paciente, mucho más maduro en algunas decisiones. No debes de dejarte llevar. Este es un medio de dimes y diretes. Todo el mundo te va a dar una opinión y cada quien, eso sí me queda claro, cada cabeza es un mundo, cada persona ve las cosas distintas, aunque la botella esté, que era un anuncio hace muchos años, es cierto, unos lo ven ahí, otros lo ven ahí, otros lo ven azul. Entonces, pues tampoco no te dejes influenciar tanto. Son temas que a veces yo traía la respuesta, le daba muchas vueltas y caía en mi respuesta, pero todas esas vueltas te desgastan. Entonces, haz caso a tu Una última Cristina. pregunta y lo hago en un sentido a la persona, al ciudadano común y corriente que ya está a punto de dejar un cargo muy importante. ¿Sabe ahora
el ser humano Alejandro Tello reconocer a sus amigos? Porque hubo amigos momentáneos, Bueno, estoy en ese proceso. amigos, Sí. Todavía no deja de ser gobernador, espérate. Y espérate. los va a conocer mejor dentro de un mes, ¿no? y está Sí. listo para poder darse cuenta que desgraciadamente existen Miren, ese ustedes pueden Amigos comprobar, del poder, yo claro. nunca caí en las mieles del poder. Mis amigos siguen siendo mis amigos, tú eres mi amigo desde que yo estaba en el kinder, éramos compañeros. sí, sí, me Sé que él se ve más viejo, Se ve más acabado, pero mi Ricardo. siguen siendo 15 mis amigos. minutos, no más. Haber sido gobernador. Y eso que tú no te echaste 5 no, años nunca de caí, gobierno. no tenía Pero una me veo más vida, viejo por 5 minutos. una vida social activa, no iba mucho a restaurantes, no iba mucho a cenas, no vivía el glamour de viajes, de todo eso. Me consta, me invitado, sí, iba. anclé en mi familia y siguen siendo mis amigos, sigo conviviendo con nuestros amigos del deporte, con quien yo crecí. Es un medio muy difícil, hay mucha adulación, sí tengo esa fortuna de entenderlo y ubicarlo muy bien, y sé que el día de mañana va a ser drástico. Por eso, ¿saben qué me preocupaba más que a mí? Mis hijos. Y sé que los he tocado mucho en esta plática, pero un niño sí se puede perder, es que es el hijo del gobernador. Y el día de mañana no es si lo... Yo siempre procuré ubicarlos en todos los ámbitos y bendito sea Dios, creo que no nos equivocamos, fuimos duros, estrictos, pero creo que la libramos bien, porque la historia marca cosas delicadas, te puedes perder en esto y no era mi intención. Entonces, sí lo sé reconocer. ¿Y cómo se despediría Alejandro Tello de la gente, de la ciudadanía, de Pues aquellos mira, que le dieron su confianza? No, con un gracias, con un infinito agradecimiento. Claro que yo quiero volver a Zacatecas respetado un tiempo. Aquí están mis padres, aquí está mi familia, mi único hermano. Quiero que mis hijos crezcan aquí. Yo soy un zacatecano, con muchos de ustedes, de muchas generaciones, ¿no? Y que amo profundamente a Zacatecas y que la vida me permitió llegar al gobierno. Entonces, sí siento feo, sí me duele y lo digo, que mis hijos empiecen a crecer en otro ambiente y que el día de mañana se me hagan chilangos. Entonces, pues no, yo quisiera que realmente, es que es muy bonito. Todo es bonito para mí en Zacatecas, desde el clima. A veces estoy en otros lados y digo, híjole, qué calor, Extraña el clima necesito zacatecano. el frío, el cielo, todo. De aquí, pues aquí yo no tuve. Y para mí es importante. Yo no salí a estudiar. Yo estuve 40 años aquí, 50 años, perdón. Aquí yo no fui un joven que se fue a Monterrey, al TEC. No, aquí en mi universidad. Entonces, esto es mi vida, Zacatecas. Entonces, quiero volver aquí. Muchas gracias, gobernador Alejandro Tello. Muchas gracias, Lucía, Ricardo, Isadora. Esto fue Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo. Buenas noches, muchas gracias. 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 Pues muchas gracias.